Existe una brecha entre el problema que solucionas y el problema que ve tu cliente. Y seguramente este es el motivo por el que te cuesta tanto vender tu producto o servicio. Esta es una reflexión que surgió hace unos días durante un workshop estratégico con una clienta y que traigo al podcast porque define a la perfección uno de los principales muros comunicativos contra el que continuamente se dan de bruces las marcas y los emprendedores. Puede que el problema no sea tu propuesta ni tu forma de vender. Puede que simplemente estés intentando vender una solución antes de que el cliente reconozca el problema. Así que en este episodio veremos por qué existe esta brecha, cómo tenerla en cuenta a la hora de posicionar tu marca y qué dos caminos tienes para reducir esta brecha sin caer en el error estratégico de intentar convencer a todo el mundo. Si intuyes que puedes tener la mejor solución del mundo a un problema que no le importa a nadie, te interesa escuchar este episodio. Yo soy Tony Coulomb, estratega de marca y creativo, y esto es Cómo diferenciarse, un podcast en el que hablamos de branding y posicionamiento de marca. Hace unos días, en un workshop estratégico con una clienta, estábamos en la parte de investigación de mercado, de competencia y por lo tanto viendo las oportunidades que este contexto nos podía brindar para su negocio. Y en el momento de estar preguntando por el cliente, pues nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué problema se repite constantemente con el tipo de empresas con la que sueles trabajar? Y ahí me da una respuesta y yo repregunto. ¿Y son conscientes este tipo de público, estas personas, estos clientes, son conscientes de este problema tan profundo que me estás contando? Y la respuesta fue realmente que no era el tipo de problema del que eran conscientes. Y yo repregunté entonces, ¿cuál es el problema que intentan solucionar entonces? O sea, si no intentan solucionar este problema que realmente es el que tienen, ¿cuál es el que intentan solucionar? Y esto me llevó pues a decir, oye, esto creo que es un muy buen episodio y es también un episodio bastante reflexivo que te dejará pensando, creo yo, durante todo el mes de agosto, porque sí, este es el último episodio de esta temporada, este es el último episodio antes de que me vaya unos días de vacaciones. Y por lo tanto, sencillamente no voy a publicar durante el mes de agosto este año y voy a retomar el primer martes de septiembre ya con la nueva temporada. Que por cierto, me dedico a esto precisamente, ¿eh? O sea, si necesitas ayuda con tu estrategia, si te puedo ayudar a clarificar los mensajes de tu marca para que puedas comunicar mejor o sencillamente diferente a la competencia, pues que sepas que aquí me tienes. Me dedico a hacer también este tipo de workshops estratégicos, aparte de todo el proceso que puede venir después. Y esta es la idea central de este episodio, que es contraponer el problema que tiene el cliente frente a el problema que cree este cliente que tiene. Porque seguro que te has encontrado en muchas ocasiones que estás intentando convencer al cliente de que tiene un problema que tú sabes perfectamente que tiene, un problema para el que has creado una solución fantástica y que soluciona realmente este problema, pero él no lo detecta, el cliente no detecta esta conversación y por lo tanto el cliente no quiere o no busca una solución a un problema que no sabe que tiene. O sea, te encuentras ahí con una conversación que suele ser bastante frustrante y bastante estéril porque no tiene unos resultados o los resultados que tú piensas. Tú, por un lado, estás convencido de que el cliente tiene un problema muy profundo y que no es simplemente una cosa superficial como la que te está contando él, y el cliente, por otro lado, está convencido de que tiene un problema superficial y quizás incluso está pensando de que le estás intentando vender de más, que le estás intentando vender más servicios o que estás intentando tocar partes de su negocio que él no tiene mal, que él está perfectamente equilibrado, perfectamente estructurado y que sencillamente necesita un retoque de esta parte que te está pidiendo y para lo que ha acudido pues a ti como profesional. Vamos a poner un ejemplo bastante simple que yo creo que todo el mundo puede entender. Imagínate que tú tienes un gimnasio, que eres dueño de este gimnasio. La mayoría de personas no van a entrar por la puerta diciendo, oye, quiero mejorar mi salud cardiovascular, quiero aumentar mi masa muscular o quiero reducir mi porcentaje de grasa corporal, por ejemplo. Son como un tipo de peticiones de una consciencia bastante elevada. Normalmente la gente normal entra diciendo, oye, yo lo que quiero es verme mejor, pues yo qué sé, en la playa, ¿no? Este verano quiero verme un poquito mejor de lo que estoy. O sencillamente estos pantalones que me encantaban y ahora que son de hace un par de años y que ya no entro, pues me gustaría volver a ponérmelos. O sencillamente quiero estar un poquito más activo de lo que estoy, quiero hacer algo después del trabajo y de estar sentado pues unas cuantas horas en mi silla.
Este es el problema que ellos ven como clientes, este es el problema del que son conscientes, pero el entrenador, que sabe mucho del tema, pues sabe que si se obsesionan simplemente con la báscula, por decir algo, por bajar estos kilos que quizás les sobran o que piensan que sobran, pues que probablemente no conseguirán un cambio duradero porque están poniendo el foco en algo como muy concreto, algo muy a corto plazo y que no les va a poder mantener en el tiempo. Es decir, el entrenador, por experiencia, está viendo muchísimo más allá. Y el problema real ve que es otro, ¿vale? Ve que son los hábitos que esta persona puede tener, que es la alimentación que puede tener o que es sencillamente que tiene, pues eso, un trabajo que es bastante sedentario y que necesita pues moverse mucho más de una forma constante y en general pues esto, que seguramente es una cuestión de hábitos más generales, que no es simplemente, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Y que tiene que ir complementado con otras cosas. El cliente seguramente no quiere escuchar al principio, oye, pues te vamos a pasar también con el dietista y te vamos a ayudar pues a hacer una dieta que no sea estricta, sino que simplemente te ayude a mejorar poquito a poco pues la dieta que ahora tienes, quitando algunas cosas, sustituyendo a otras, sencillamente creando pues, un menú que esté equilibrado. No tengo ni idea de dietética, ni de ejercicios, ni nada por el estilo, pero me imagino que la cosa puede ir por este camino. Claro, yo como cliente, si entro sencillamente queriendo muscular o queriendo bajar peso, porque yo entiendo que si me voy al gimnasio, aunque sea a correr y a levantar pesas durante 2 horas cada 2-3 días, pues yo entiendo que voy a estar mejor de forma. A esta persona no le cuentes seguramente estas cosas, porque si le empiezas a hablar ya de dietistas y empiezas a hablar de hábitos, estás pensando quizás que le estás intentando vender algo que él no necesita, ¿no? Entonces hay un desajuste entre lo que el cliente cree que necesita y lo que tú realmente puedes solucionar. Y a veces generamos soluciones muy específicas para este problema cuando el cliente no es consciente aún de que tiene este problema. Entonces, hay ahí un efecto de síntomas o cosas más superficiales versus causas más profundas. Recuerda que si te interesa posicionar tu marca en tonycolon.ws/posicionamiento, estoy preparando un recurso, muy prontito se va a publicar, que te será muy útil para tu negocio y aquí serás el primero en enterarte cuando esté disponible. ¿Por qué existe entonces esta brecha de la que estamos hablando desde el principio? ¿El cliente es ignorante? Pues no, evidentemente no, rotundamente no y para nada. Sencillamente, como ya he comentado, hay distintos niveles de conciencia, ya sea por falta de información, porque el cliente no ha investigado lo suficiente, porque no lo ha necesitado, sencillamente por un momento vital, porque quizás lleva, imagínate, pues 1-2 años en este mundillo, en este negocio, y no se ha encontrado con ciertos momentos, no ha hablado con la suficiente gente del sector, o necesita simplemente encontrarse con problemas de estos más superficiales, de los que sí se da cuenta, para llegar a un problema raíz, porque esto nos pasa muchísimas veces y cada uno en su campo, ¿no? Que encuentras una materia, encuentras un problema y que con los años vas rascando, vas evolucionando, vas acompañando a clientes, vas conociendo a otros profesionales y vas viendo que este problema que al principio te parecía un problema a solucionar, pero te vas dando cuenta de que era un problema superficial y que el problema de fondo es otro, como en el caso del gimnasio puede ser los hábitos, como en el caso del branding pues puede ser la estrategia, ¿vale? Entonces simplemente suele ser por una cuestión de experiencia, por no haber pasado por ciertas etapas o por no haber tenido la información, porque sencillamente no la han necesitado, no han investigado como para tenerla, ¿vale? Por lo tanto, hay distintos niveles de consciencia. Vamos a poner otro ejemplo que es más similar al caso de la clienta que te estaba comentando, pero lo voy a poner con un ejemplo mío, en este caso de servicios de branding, porque es realmente muy similar al problema que tenía esta clienta. El branding en este caso, pues yo lo conozco perfectamente, sé por dónde pueden entrar los clientes, por dónde no entran, dónde hay más fricción, dónde hay menos y dónde están también un poco los niveles de conciencia y por lo tanto creo que puedo hacer una disertación bastante interesante de este tipo de conflictos entre lo que el cliente tiene de problema y lo que cree realmente que tiene. Y como digo, es un problema que va bastante, o una temática o un sector que va bastante similar al que estábamos trabajando con esta clienta sin revelar nada
por supuesto, de este caso en concreto. Entonces, en el caso de branding, ¿cuál crees que es el principal problema del que es consciente el cliente final, el cliente que está buscando servicios de branding? ¿Por dónde crees que puede tener un problema de marca o dónde cree que tiene este problema de marca? Es evidentemente por la parte de diseño, es evidentemente por la parte de identidad visual, si ya incluso vamos un poquito más avanzados en cuanto a nivel de conciencia. Muchos sencillamente pues entienden que necesitan un logo y unos colores y poca cosa más. No hablan muchas veces de estrategia, de narrativa, no hablan de valores, no hablan de posicionamiento, no hablan de experiencia de marca, ¿vale? Todos estos conceptos, como digo, son más avanzados, sencillamente. Son de una conciencia muchísimo más alta, de haber escuchado, de haber hablado, de haber vivido, sencillamente. Es una cuestión de experiencia, como decía anteriormente. Pongamos que yo quiero ofrecer soluciones de estrategia de marca, ¿vale? Yo me dedico al branding, quiero ofrecer soluciones de estrategia de marca. ¿Cómo lo hago entonces? Lo puedo vender desde la estrategia, para la gente que tiene en mente, pues que tiene un problema estratégico, o lo puedo vender desde el diseño, es decir, puedo vender diseño y además puedo venderte luego también la parte estratégica. No hay realmente una estrategia perfecta, ¿vale? Para este contexto, simplemente hay opciones y cada una pues deriva en distintas formas de problemas y evidentemente de soluciones y distintas decisiones en cuanto a cómo quiero yo mostrarme, qué quiero yo comunicar pues a este público final. Y con esto vayamos haciendo cada uno de vosotros pues un paralelismo con su propio servicio, con su propio producto, porque esto aplica absolutamente a todos los sectores. Entonces, tienes que valorar en este punto pros y contras. Por ejemplo, si yo me vendo como diseñador visual, tiene un pro y es que te van a entrar más leads, porque, como digo, la gente es más consciente de que existe un problema, por lo tanto, activamente hay un porcentaje mayor que va a buscar, pues quiero a un diseñador o quiero a una persona que entienda de marca desde el punto de vista visual. Por contra, valoran menos tu trabajo y están, por lo tanto, también dispuestos a pagar menos. Otro contra es que les puedes ayudar en una área como muy limitada, que es simplemente en la parte visual. Y como digo, los problemas pueden ser muchísimo más amplios y si ya has entrado como visual, pues es complicado que puedas ampliar a otras áreas. El pro es que realmente buscan estas personas el entregable, que es muchísimo más tangible, y el visual, el logo, ya sea una plantilla para redes sociales, ya sea lo que sea a este nivel, pues es muchísimo más tangible y tú puedes decir, oye, yo ofrezco este tangible, este elemento final que tú vas a buscar. Otro pro es que al corto plazo puedes vender, o sea, si tú a día de hoy pues te planteas vender branding y lo haces desde el punto de vista visual, como la gente es más consciente, pues puedes vender más en un corto plazo, o sea, no necesitas tener ahí como un bagaje muy largo porque realmente la gente te puede empezar a comprar desde muy pronto. Por contra, la barrera de entrada también es muchísimo menor y hay muchísima más competencia. Por lo tanto, aquí vemos pros y contras de venderte como visual si lo que quieres es vender servicios de estrategia. Por otro lado, si me vendo como estratega, ¿qué pasa? Tenemos un contra, que es que entran menos leads, como decíamos, en contraposición como si te vendes como visual. Por pro, los leads que te van a entrar, aunque sean menos, valoran muchísimo más tu trabajo y por lo tanto también están dispuestos a pagar más. Otro pro también es que les puedes ayudar desde una área que se expande. O sea, si tú les ayudas desde la parte de estrategia, es verdad que es muchísimo más fácil incidir luego o que te tengan en cuenta para la parte visual y puedes decir, oye, yo colaboro o yo voy a estar en contacto con vuestros diseñadores o con la gente de confianza que tengas en esta área para ayudarte pues, a que esta estrategia se alinee. Te puede ayudar a tomar decisiones a nivel de negocio, te puede ayudar a tomar decisiones a nivel de comunicación más global. Por lo tanto, es una área que se expande. Por contra, es más complicado de tangibilizar, lo que decíamos anteriormente. La gente puede entender que necesita un logo, puede entender que necesita una plantilla en redes sociales, porque es algo muy tangible, algo que necesitan publicar, algo que necesitan poner cuando se están
creando pues un perfil en Instagram, te pide el logo, te pide una imagen, por lo tanto piensas en que necesitas a alguien de visual que te ayude en este sentido, pero por la parte estratégica es algo muchísimo más intangible, algo que la gente muchas veces no sabe qué es lo que va a recibir o qué es exactamente lo que tú les vas a proponer, o que tampoco es, o sea, si alguien te pide un logo, pues es un logo y punto, o sea, puede tener toda la mística que tú quieras detrás, pero al fin y al cabo tú les entregas un logo, les entregas un archivo con unas letras, con unos símbolos, con X elementos que la gente pues ya se espera. Mientras que si vas a la parte estratégica, pues es más complicado de convencer a la gente o de que tangibilicen esto, y por lo tanto a veces no acaban de darle el valor si tienen, como digo, pues este nivel de conciencia pues un poquito más baja. Y por pro, pues la barrera de entrada también es un poco mayor y por lo tanto hay menos competencia en este sentido, aunque evidentemente hay competencia igualmente porque es un sector en el que hay de todo, ¿no? Entonces, vemos los distintos enfoques, y es que vender estrategia desde soy diseñador gráfico, pues estás intentando o puedes intentarle convencer normalmente del problema estratégico durante el proceso de venta, ¿vale? Porque al final, si la gente te entra por soy diseñador gráfico, pero tu objetivo es vender estrategia, como decíamos, este es tu objetivo final para elevar pues este servicio de diseño, pues al fin y al cabo esto lo vas a intentar hacer cuando esta persona ya te entre o tengas una conversación comercial y le vas a decir: vale, me has entrado por visual, tú eres consciente de que necesitas, vamos a poner una identidad visual, pero yo te voy a decir que antes de esta identidad visual vas a necesitar un poco de estrategia, vas a necesitar que pensemos en los motivos por los cuales esta identidad visual va a ser de una manera determinada y no de otra. Y aquí, evidentemente, pues eso genera un poquito más de fricción, ¿vale? Porque esta persona no quiere escuchar esto quizás. Quizás esta persona simplemente tiene claro que quiere esto y por lo tanto el resto que le estás vendiendo son milongas directamente o son cosas para tú intentar engrosar la factura final, cuando en realidad tú le estás intentando hacer un favor y estás intentando ayudarle de la mejor manera posible. Pero evidentemente esta conversación genera una fricción. Tienes menos probabilidades de venta porque realmente no está esta persona en el momento de conciencia y percibe lo visual también de poco valor, como decíamos, ¿vale? Es que es altamente sustituible tu rol por otra persona que pueda hacer lo mismo, porque la parte visual, pues le das una patada a una piedra y te salen diseñadores gráficos. Y por lo tanto, los precios van a tender a compararlos más y van a tender a compararlos por la parte baja. Entonces aquí aparece competencia, que evidentemente, como digo, pues va a tener precios muchísimo más ajustados. Aparece también pues el sobrino de turno que siempre está por ahí asomando, que sabe algo de visual o toca el paint o algo por el estilo. O sencillamente el do it yourself, el que se lo van a hacer ellos mismos porque mira, me estás pidiendo pues unos precios que yo no puedo asumir en este momento en el que estoy, por lo tanto me lo voy a hacer yo, que tampoco es tan complicado. Y aquí añadimos otro factor que es el de la inteligencia artificial, con el que se suman a todos los anteriores quizás, ¿vale? Es decir, el sobrino puede utilizar inteligencia artificial y por lo tanto es muchísimo más fácil que te sustituya, y la propia persona, si cree que tiene mínimas habilidades a nivel visual y de diseño, pues también se puede embalantonar un poquito más y puede decir, oye, pues con inteligencia artificial esto te lo hago yo sin ningún tipo de problema. Vemos el enfoque desde vender estrategia, desde soy estratega de marca, ¿vale? Por lo tanto, si yo me comunico que soy estratega de marca, te llegan menos clientes, como decía, pero porque sencillamente por una cuestión de conciencia, porque hay muchísima más gente en porcentaje que es consciente de la parte visual que de la parte estratégica, pero llegan más cualificados porque tienen ya este nivel de conciencia, como digo, y te valoran también muchísimo más a ti como profesional porque saben de la complicación que puede tener toda esta parte estratégica. Y lo bueno es que realmente no tienes que convencerlos de que tienen un problema porque saben que lo tienen. O sea, no te entran por visual y tú tienes que convencerles de un problema extra o anterior que tienen a todo esto, sino que realmente te vienen a buscar por el problema que ya saben que tienen y que es estratégico, y por lo tanto la conversación está súper alineada porque no estás intentando proponer una solución,
a un problema que no sabes que tienen, porque te vienen a buscar justamente por este problema que tienen encima de la mesa. ¿Cómo puedes reducir esta brecha de la que estamos hablando? Esta brecha que sí y sí existe. Pues hay dos estrategias principales. La primera es encontrar el problema real o uno de los problemas, porque evidentemente pueden existir varios problemas y tú puedes decidir por dónde atacar y adaptar tu propuesta y tus elementos comunicativos a este problema. O dos, puedes hacer consciente al cliente del problema. ¿Hay clientes conscientes de este problema? Como decíamos, sí, hay clientes que son conscientes, en este caso, vamos a poner el caso del branding, de que necesitan una estrategia, pero como decía, en porcentaje son menos de los que son conscientes del porcentaje de personas que son conscientes de que tienen un problema a nivel de estrategia. Y tú lo que puedes hacer como profesional y como persona que quiere atraer a este tipo de personas es elevar la media de personas pues, que son conscientes de esto y por lo tanto que también te entren más personas por este lado. Vamos con la estrategia número 1, que es básicamente el cómo puedes hacer consciente al cliente de este problema raíz, que enlaza en realidad con el segundo problema que estábamos diciendo, ¿eh? Y lo ordeno de esta forma porque en mi cabeza tiene sentido, ¿vale? O sea, te lo voy a contar de esta forma. Entonces, ¿cómo puedes hacer consciente al cliente de este problema raíz? Pues básicamente creando contenido, ¿vale? El objetivo es educar de alguna forma. Es que no me gusta como mucho la palabra educar porque realmente es como, bueno, tú compartes conocimientos y haces más consciente a la gente, ¿vale? O sea, les compartes información y simplemente es como, aquí te cuento mi manera de entender las cosas, aquí te cuento mi experiencia, aquí te cuento lo que me he encontrado con cientos de clientes anteriormente, aquí tienes esta información, tú la puedes digerir y desde tu punto de vista puedes entender si esto es un problema que tú tienes o no tienes. Y puedes elevar, como decíamos, pues el nivel de conciencia. Yo mismo, o sea, soy una prueba de que esto existe y por eso me gusta también pues que he puesto el ejemplo de branding precisamente porque, en primer lugar, era bastante similar al ejemplo de la clienta y, en segundo lugar, porque soy una prueba o tengo pruebas de que esto es así, de que existe, ¿vale? Entonces, yo he tenido clientes que me empezaron a escuchar por simplemente curiosidad, porque quizás pensaban que hablaba de cómo diferenciarse, ¿vale? De cómo te puedes diferenciar a nivel de estrategias X, random, genéricas, o porque alguien pensaba que hablaba simplemente de cosas visuales y pensaban quizás que tenían un problema a nivel visual y querían estar pues más al día de este tipo de cosas, de novedades, de noticias por el estilo, ¿no? Por curiosidad, podríamos decir. Y sin ser conscientes del problema o simplemente siendo conscientes de este problema de diseño, y con el tiempo me han acabado diciendo, o han acabado diciendo por sí solos, ostras, tengo un problema que es estratégico, que existe, que yo no pensaba que tenía, y creo que Tony es la persona que puede ayudarme a resolverla, ¿vale? Es decir, han pasado todos los niveles de conciencia de yo no tengo un problema, veo que existe un problema, veo que yo tengo este problema y veo que Tony puede ser la solución para ayudarme a solucionarla. Y si elevar el nivel de conciencia de los potenciales clientes es la primera opción que te he comentado, la segunda es cómo podemos encontrar realmente este problema real para poder comunicar desde otro sitio, ¿no? Evidentemente aquí se abre como todo un abanico de posibilidades y el primero es tener un conocimiento profundo del sector o básicamente tener experiencia en este sector, porque al fin y al cabo tú acabas viendo patrones y si tú mismo haces un proceso estratégico, que en esto se basa muchas veces, pues el hablar con clientes es sacar estas cosas que ya saben y que a veces no saben que saben, ¿vale? Pero cuando haces las preguntas adecuadas acaban saliendo estas cosas que te acaban mostrando que el cliente, siendo tu cliente, ¿vale? En este caso mi cliente, siendo consciente de que el cliente tenía unos problemas, acaba comunicando desde la perspectiva de otros problemas, ¿vale? Y aquí viene la incoherencia, es que saben mucho, pero quizás no han hecho la reflexión estratégica ni han estructurado los mensajes y la estrategia desde este punto de vista. Entonces, si tú tienes experiencia, vas viendo patrones, vas viendo cosas que pasan normalmente, vas viendo problemas con los que se encuentran habitualmente estos clientes o entiendes que
en las primeras conversaciones, en las primeras reuniones que tienes, normalmente hay 2, 3 problemas que son los principales que te van comentando y de los que son conscientes, a partir de los cuales tú puedes ir profundizando y puedes hacerle dar cuenta en la misma conversación de una manera bastante fácil, bastante orgánica, de que el problema quizás es un poco otro. Y básicamente te vas encontrando con soluciones que se van repitiendo en el tiempo. Otra opción para encontrar el problema real es mirar a la competencia, o sea, cómo lo están haciendo ellos, desde qué punto de vista están comunicando, cuáles son los problemas que ellos han detectado y que quizás son o más superficiales, o la gente es más consciente, por lo tanto, de este tipo de problemas, o quizás son problemas que le dan un poquito la vuelta a la cosa. Y las personas, cuando leen su página web y cuando ven su comunicación, pues empatizan y dicen, vale, soy yo, o sea, esta persona realmente tiene, o sea, está hablando de una persona que tiene un problema o que tiene una casuística o que tiene un contexto que es exactamente el mío. Y al final te puedes preguntar, pues desde estos puntos de vista que tiene la competencia, pues cómo puedo hacerlo yo mejor, cómo puedo hacerlo yo un poco distinto. O puedes encontrar como subproblemas desde los que no están abordando ellos desde un punto de vista principal y te puedes adueñar tú un poco de este tipo de problemática. Aunque ya te digo que a mí yo prefiero la primera, y es básicamente el conocer un poco el contexto y ser capaz pues de sacar ahí algunos problemas de este público objetivo que, dependiendo de tu enfoque a nivel de especialización, pues pueden ser pueden ser diferentes o un poquito más específicos de la competencia, y por lo tanto ahí ya nos estamos diferenciando también en cuanto a enfoque. Y la otra posibilidad es bastante evidente, pero es básicamente preguntar al cliente final, y por evidente no significa que lo haga todo el mundo. Y es ir al cliente, y si tienes clientes que son recurrentes o clientes con los que ya tienes confianza, pues les puedes preguntar, pero incluso lo mejor es preguntar a cada uno de los clientes o de los potenciales clientes que te vienen, cuál es tu principal problema. O sea, cuál es el problema que tú quieres solucionar. No dar por hecho de que, como yo me vendo como tal, pues él cree que el problema es exactamente este para el que estoy dando la solución, porque a veces pueden entender que tú eres parte de la solución sin pensar que eres 100% la solución que les puede beneficiar, ¿vale? Y por lo tanto esto te da la oportunidad de cambiar este prisma, cambiar esta comunicación, y que luego los siguientes piensen que sí, que 100% eres su solución. Entonces, pregúntales cuál es su problema, pregúntales por qué creen que no venden más, por qué creen que tienen estos problemas a nivel de comunicativo, por qué creen que tienen una tasa de caída de cierre de los presupuestos tan baja, y cómo podrían aumentarla. Entonces, sin hablar de lo que haces ni de cómo les puedes ayudar, no les hables de la solución que tú estás ofreciendo, háblales de cuál es el problema que tienen. Y a partir de ahí, tú o moldeas la solución directamente en esta conversación, o posteriormente luego acabas cambiando también esta solución o el enfoque de esta solución desde el punto de vista comunicativo, ¿vale? Y con esta información básicamente salga de donde salga de este conocimiento profundo que tú puedes tener como experto, de mirar a la competencia o también de preguntar a los clientes, pues con esta información adaptas tu propuesta, adaptas tu comunicación para, como decía anteriormente, pues que estas personas vean que tú eres 100% la solución que estás buscando. Y es que al fin y al cabo el problema del que es consciente el cliente condiciona tu posicionamiento de marca. Es uno de los factores clave. Hablamos siempre de las fortalezas de la marca, de la competencia, y evidentemente hablamos del público. Y el problema y la categoría también asociada a este problema deben estar en la mente del consumidor. También hemos hablado en alguna ocasión de la decisión de compra, de cómo se produce, y es básicamente que la gente tiene un problema, busca una solución y luego busca a una marca referente que esté asociada a este tipo de solución. Por lo tanto, las personas compran soluciones a los problemas que perciben, a los problemas que saben que tienen, no a los problemas que realmente tienen muchas veces. Y esto es un elemento con el que tú puedes jugar a nivel de comunicación y a nivel de enfoque. Y por lo tanto, es una decisión de posicionamiento al final, el cómo te muestras, el cómo quieres que entren estas personas en tu mundo y en tu solución. ¿Qué público es mejor para ti? En este caso de branding, ¿el de diseño o el de estrategia? Pues esto tienes que decidirlo tú, o tienes que decidirlo con tu
con tu persona de confianza a nivel de estrategia, porque hay pros y contras, como hemos visto. ¿Cómo debes venderte? ¿Como una parte más de consultor, una cosa más estratégica, o más como ejecutor y luego venderte también como consultor? ¿Más especialista, más generalista? ¿Qué tipo de producto de servicio quieres vender? ¿Uno más evidente, con más competencia también? ¿O el otro, que es quizás menos evidente, pero en un terreno que es más virgen, que tienes menos competencia, o que sencillamente puedes tener unos precios que son superiores porque el valor que estás aportando pues es también superior? Y luego, piensa si tienes tiempo, es decir, para elevar la conciencia de este público, como decíamos, como una de las soluciones para venderte de una forma determinada, piensa si tienes tiempo, porque la creación de contenido no es una cosa que vaya de un día para otro, siempre tienes que pensar a largo plazo. ¿Creas algo más fuerte, más contundente, más sólido? Sí. ¿Te cuesta también más a lo largo del tiempo? También. Por lo tanto, tienes que hacerte muchas preguntas para llegar a la conclusión de, con esta información, cuál es la decisión de posicionamiento que voy a tomar. En mi caso, por acabar de poner este ejemplo, yo he decidido venderme, por decirlo así, o exponerme como estratega de marca, especializado en posicionamiento además, porque he encontrado ahí unos subproblemas muy claros, y es la falta de claridad a la hora de comunicar, porque la gente suele tener mucho caos con los mensajes que tiene y hay que priorizarlos, y muchas veces son pocos los mensajes que son válidos o que son diferenciales, que mucha gente, prácticamente todas, compiten por precio, por lo tanto muchas veces incluso tienen los mismos discursos o unos argumentos muy similares a la competencia, y la falta de diferenciación hace que tengan que competir por precio, y también que han hecho muchas veces cambios visuales, pero se han dado cuenta de que esto no les ayuda pues a vender más ni a tomar decisiones de negocio. Y yo he llegado a la conclusión de que el problema principal de los clientes es que no se diferencian. Entonces, aquellos eran los subproblemas, este es el problema principal, y la solución a partir de aquí puede ser visual, puede ser estratégica, puede ser más de posicionamiento, pero si la gente entiende que tienen un problema de diferenciación, pues a nivel de discurso yo puedo entrar ahí y yo les puedo luego pues contar todo mi punto de vista, toda la información, y ellos pueden tomar también sus propias decisiones, como hemos dicho. Entonces, tu trabajo no consiste únicamente en resolver un problema, también consiste en estructurar una comunicación, empezando por la definición de tu negocio, para que la gente entienda que eres la persona adecuada para solucionar este problema. Te dejo, como decía al principio, con esta reflexión para agosto. Observa las conversaciones que tengas con los clientes, escucha cuál dicen que es su problema y pregúntate si realmente ese es el problema o solo es el síntoma de algo muchísimo más profundo que tú puedes también resolver. Y decide qué te conviene más. Si quieres tener más material para llegar a la conclusión sobre cómo posicionar tu marca, cómo posicionar tu negocio, apúntate a la lista en tonycolon.ws/posicionamiento, porque pronto publicaré el recurso, lo prometo. Sé que llevo muchos episodios diciendo esto, no he tenido tiempo de desarrollarlo del todo, pero estoy en ello, y aquí serás el primero en enterarte cuando esté disponible.